Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. En primer lugar, damos gracias a Dios porque estamos reunidos en su santo, hermoso y maravilloso nombre, en casa de un siervo del Señor, que nos ha ofrecido su casa, que no crees que es poco, con la pandemia y con la que está cayendo. Y nos vamos a reunir, o nos estamos reuniendo, con el propósito de hablar de Dios. En primer lugar, os comento, vamos a hablar un poco de un libro del Antiguo Testamento, llamado Habacuc. Es un libro, Habacuc es un profeta de los profetas menores. Cuando hablamos de los profetas menores, no hablamos que sean menor en importancia o menor en contenido, sino hablamos menor en tamaño de libro. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos y Habacuc tiene 3 capítulos solo. Hablamos en ese sentido. Hay muchos detalles en el libro de Habacuc que podríamos hablar. Como es lógico, no vamos a hablar de todos los detalles del libro de Habacuc. ¿Qué es lo que pretendo? Lo que pretendo es, estudiando este libro muy por encima, con una visión un poco panorámica, y no examinar detalle por detalle, para llevaros por medio de la palabra a un lugar. Y yo tengo la costumbre de decir que al examinar cualquier enseñanza, es norma sabia proceder de lo general a lo particular. Entonces, en primer lugar, comenzamos diciendo el nombre de Habacuc. El nombre de Habacuc significa abrazar. En segundo lugar, comenzamos diciendo el momento y la época de Habacuc. Ahí tenemos un problema. Hay profetas que dicen y profetizó en la época del rey fulano, del rey perantano, y estudiando el rey y estudiando en la época que ese rey reinó, deducimos la época donde el profeta habló. Pero es que Habacuc no da ninguna pista. Entonces la pista hay que cogerlas deduciendo y estudiando el libro. Y eso crea un problema. Yo lo he leído el libro, como es lógico, varias veces, y después de leer el libro varias veces he consultado a hombres de Dios. Y os voy a comunicar algo. Ninguno da una fecha exacta porque nadie la sabe, en primer lugar. Pero sí que todos o casi todos se aproximan. Unos dicen en el año 610, 615, 620, 618, 622, pero todos van ahí. Entonces yo he cogido la fecha más avanzada y la fecha menos avanzada, he ido al medio. O sea, con eso concluyo que el dato que doy no es exacto. Pero sí que concluyo que consultando, me parece que he consultado, pues no recuerdo si ha sido a 12 o a 14, me puedo equivocar en pocos años, en el 620. Entonces ya sabemos que Habacuc significa abrazar y ya sabemos que fue en el 620. Bien. Habacuc reinó cuando profetiza Habacuc, era en la época de los 4 reyes malos de Israel, de Judá. El último rey bueno de Judá fue Josías. Josías fue un rey maravilloso y un rey que hizo una reforma tremenda en Israel. De tal manera que los que saben, y yo estoy de acuerdo con ellos, dicen que Josías no era tan grande como David, ni era tan famoso como David, pero no era inferior a David. Y todo el mundo, cualquiera, conoce la historia de David, pero pocos conocen la historia de Josías. Pues repito, algunos hermanos ven una calidad todavía superior, y si no es superior, igual.
la gracia de Dios en Josías, porque nadie es más que nadie, es la gracia de Dios en las personas, aclaremos. Bien, después de Josías reinó Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. Son los 4 reyes últimos de Judá. En esta época que estamos hablando de Habacuc, hay que aclarar que Israel ya estaba hacía años dividido. 10 tribus se le llama a Israel, que es el norte, y 2 tribus, que es Benjamín y Judá, que es el sur. Hablamos de Habacuc, un profeta de Judá, del sur. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces, hay una cosa importante en este libro y en este profeta que me ha llamado a mí la atención, y es la siguiente, y como es tan importante, la he notado para que no me se olvidase. La diferencia más notable entre Habacuc y la mayor parte de los profetas está en que su profecía es un relato de su propia experiencia. Su profecía es un relato, hermano Abraham, de su propia experiencia y vivencia con Dios. Habacuc capítulo 1 comienza versículo 1 con 2 preguntas. Habacuc dice a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? Habacuc 1:2, y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Habacuc pregunta. El que pregunta es porque quiere saber. El que pregunta es porque ignora. Entonces Habacuc ignoraba, pero Dios sabía. Y el que ignora pregunta al que sabe. Y le hace 2 preguntas. Pero estas 2 preguntas tenían un poco de tierra, como digo yo. Tenían un poco de queja. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, no me oyes. ¿Hasta cuándo clamaré a ti? Violencia, y no salvarás, y no intervienes. Viendo el estado de Judá, que era un estado pecaminoso, que era un estado de violencia y de injusticias, observando el profeta Habacuc las injusticias del pueblo de Dios, viendo que el grande abusaba del pequeño, viendo que los justos sufrían mucho y viendo la prosperidad de los injustos y viendo que Dios aparentemente no intervenía en el momento y en el día que él pensaba que debía de intervenir, pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? En primer lugar, aquí hay la primera enseñanza. Cuando no entendemos algo, debemos preguntar a quien debemos preguntar: a Dios. Y a veces nosotros preguntamos a cualquiera menos a Dios. Cuando no sabes algo, cuando dudas algo, pues lo lógico es que tanto tú como yo, nos pongamos a buscar al Señor, a orar, a meditar en su palabra, a preguntarle al Señor con mucho respeto, con mucha reverencia, porque dependemos de Él y Él es la cabeza y nosotros somos un miembro de su cuerpo. Y la cabeza informa al cuerpo, nunca el cuerpo informa a la cabeza. Alabanzas al Todopoderoso. Aquí es una queja que dice: ¿hasta cuándo? Viendo las injusticias. De momento, como veis, estoy observando, estoy dando lo que he dicho al principio, lo general, para después ir a lo particular. Y dice Habacuc que Jehová no contesta. A veces decimos que Dios no contesta porque no contesta porque no responde Dios como nosotros queremos. Como nosotros queremos que diga un sí y Dios responde un no, decimos que no ha respondido. Sí ha respondido. Lo que no ha respondido, lo que tú querías que respondiese. Es que es muy importante clasificar las cosas. Repito, Habacuc se queja de la injusticia. Y ahora dice Habacuc algo importante. Por lo cual la ley es debilitada
y el juicio no sale según la verdad. En el versículo 4, la ley es debilitada por tanta injusticia, por tanta violencia, por tanta corrupción, por tanto pecado. La ley es debilitada, pierde fuerza, pierde vigor. Y el único pueblo que tenía la ley de Dios era Israel, porque la ley que tenía Israel no fue dada por los hombres, fue dada por el Dios Todopoderoso, que bendito sea su hermoso nombre. Amén. Y dice, a consecuencia de lo que veo, de la maldad, del pecado y de todo eso, dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el limpio asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Ahí podíamos hablar, ¿verdad?, largo y tendido. Y por eso sale la justicia torcida. Hoy me quedo con ganas de detenerme aquí y dejar el mensaje y entrar en este versículo, pero no lo voy a hacer, en que soy tentado a hacerlo. Pero lo repito y lo leo. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. A veces los juicios, hay intereses, hay prejuicios, hay beneficios, y el juicio no sale según la verdad. Y la ley sale torcida. O sea, veo injusticia, veo pecado, veo maldad, veo corrupción, y a consecuencia de todo eso, y ahora pregunta, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mi, pleito y contienda se levantan. Toda esa conversación la tiene el profeta con Dios. Hasta aquí, hermanos, del 1 al 4 habla el hombre con Dios. Es bueno que hable el hombre con Dios. Es bueno que nosotros le digamos a Dios con mucho respeto siempre, siempre con mucho respeto y sumisos, con la actitud de siervo, con la actitud de hijo, con la actitud de necesitado, pero es bueno que te abras y le hables a Dios lo que tienes en la mente y en el corazón. Y Dios, que es tan amable en su condescendencia, no porque esté obligado a escucharnos, sino en su condescendencia y en su gracia, nos escucha. Y no solamente nos escucha, sino que responde. Y ahora entramos en el versículo 5. Y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Y ahora contesta Dios, mirar entre las naciones. Le quita la visión Dios, por así decirlo, ubicada en Judá. Y le dice, mira sobre las naciones. Mira universalmente, en otras palabras. Y asombraos. Asombraos. Repito, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días que cuando os la contare no la vais a creer. Eso dice Dios. Y por cierto, no lo voy a leer. Eso lo cita el apóstol Pablo en Hechos 13:41. Cita ese texto. Predicando el Evangelio, cita ese texto. Que Dios hará una obra que no la vamos a creer. Asombraos. ¿Y ahora qué es? Hago un inciso y paro aquí un momento y retrocedo. Hacía un puñado de años, exactamente no lo sé, pero 80, 90 años, que el reinado de Siria, el rey de Siria, había atacado a Israel y le había destruido y se le había llevado parte esclava, los asirios. Dios había usado a Israel como báculo y como vara de juicio contra Israel, a los asirios. Y ahora la respuesta de Dios a Habacuc le dice, ¿por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel?
La respuesta que Dios le da, Habacuc no la entiende. Y la respuesta que Dios le da, le meten más problemas a Habacuc. Levanto a los caldeos, a los babilónicos. Los levanto como un juicio contra Israel. Claro, y Habacuc dice, ¿cómo? ¿Vas a castigar a pecadores con gente que son más pecadores que nosotros? Ahí se bloqueó la mente del profeta. Y sigue preguntando, y lo dice el profeta. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y apresurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Y ante todo esto, Habacuc se sorprende. O sea, usas a los de Asiria para juzgar a Israel. Los asirias era, Emilio, una nación pecadora, más que Israel. Usas a pecadores más que a Israel. Si a Israel era pecador, pero Siria era más pecador que Israel. Usas a uno que es más impío que el otro. Y ahora vuelves a repetir la historia. Vas a usar a los caldeos que llevan fama, que tú mismo dices, que tú levantas a una nación que es cruel, mala, maligna. Yo pensaba que ibas a corregir a Israel, que ibas a usar otro método. Y ya sabéis que los babilónicos atacaron a Judá y fue la deportación a Babilonia durante 70 años. ¿Quién entiende eso, hermanos? Claro, Habacuc. Por eso notáis que este libro es un montón de preguntas. No hay en todo libro una profecía que diga, sí, dice Jehová Dios a Israel. No, es un diálogo que tiene Habacuc con Dios y Dios respondiéndole a Habacuc. Y por cierto, Habacuc dice preguntas sensatas, lógicas y razonables. Dentro de la capacidad humana, claro está. Pero es que a Dios es omnisciente. Y como dice la Escritura, como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Amén. Seguimos. Entonces, cuando Dios responde del 5 al 11, me salto, Dios responde. Ahora protesta Habacuc otra vez en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste. Protesta Habacuc otra vez. La primera vez pregunta, Dios contesta, y la contestación fue tan poco aclarativa porque Dios responde, no explica. Porque Dios no tiene la obligación de explicarte nada. Harto es que en su condescendencia te responde. Y entonces Habacuc intenta otra vez y ve que no puede. Hermanos, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Dice Habacuc. La debilidad del juicio sale cuando el limpio y el pecador asedia al justo. Y ahora vamos a ver. Isaías 10:5, Abraham, por favor, para confirmar esto. Isaías 10:5. Dice la palabra. Derechos están como palmera y no hablan sus... No, Isaías 10:5. Estoy en Jeremías. Claro, es Isaías. Claro. Sí. Ahora sí. Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, es su mano, he puesto mi ira. Amén.
En Asiria Dios le dice al reinado de Asiria, báculo de mi furor, vara de mi furor, y en tu mano he puesto mira, en que luego Dios juzga a Siria, por medio de los babilónicos, por cierto, y a los babilónicos le juzga Dios por medio de los medio persas, que ahí nadie se libra, Ahí hablamos de la providencia de Dios, de la concurrencia, del control que Dios tiene. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, Salmos 73, este problema no lo tenía Habacuc. Lo tenemos nosotros y lo tienen los salmistas. Salmos 73, 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, tuvo envidia de los arrogantes, tuvo envidia de los pecadores, viendo la prosperidad de ellos. Hermanos, hay un tema que ha sido siempre, como digo yo, el tacón de Aquiles, que a veces no entendemos. Cómo gente que conocemos piadosa y temerosa, gente que ama a Dios y respeta a Dios, y parece ser, Abraham, que todo le sale mal. Y encontramos a un vecino que a veces vive en el mismo bloque, que es un pecador y uno que no respeta ni a Dios ni a los hombres, y aparentemente todo le sale bien. Y preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Esa pregunta se lo han hecho desde la antigüedad. Esa pregunta no es nueva. Sí, señor. A veces esa pregunta tú la oyes ahora y no te impacta. Sí, señor. Pero cuando ves la desgracia en tu casa, en tus hijos, en tu mujer, en tus nietos, cuando ves la miseria, cuando ves los problemas que tienes, y cuando ves a la vez otros que no respetan a nada y ves cómo florecen, y ven que tienen mejor casa que tú, mejor coche que tú, mejor economía que tú, los hijos, hasta los hijos les salen mejor a él que a los tuyos. Yo soy testigo de hombres pecadores tienen hijos que son cristianos. Y le pregunto, ¿y tu padre? Tío, a mi padre no le gusta el culto, las cosas de Dios. O sea, los hijos en el culto. Y dicen los hijos, es que a mi padre no le agradan las cosas de Dios. Y veo a otro padre cristiano llorando, pidiendo que Dios traiga a sus hijos. Los hijos del fulano, que es una mala persona, son cristianos. Y los hijos del obrero son inconversos y no son cristianos. El inconverso no ora para que se conviertan sus hijos, porque él no se quiere ni convertir. ¿Cómo va a orar para que se conviertan sus hijos? Y el cristiano lleva años orando y suplicando para que Dios convierta a sus hijos, y hasta ahora, de momento, parece ser que no hay respuesta. Ahora él va al cultico y ve a esos jovencitos que no son sus hijos, como alaban y cantan al Señor. Y dice, ¿cuánto daría yo que mis hijos estuviesen conmigo alabando y adorando al Señor? Eso no hay quien lo entienda. No entendemos muchas cosas. Vamos ahora a ir despacio. El versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ahí no podemos llegar a esa conclusión que llegó el salmista. El salmista, cuando ve la prosperidad de los pecadores y las miserias de él, dice, en vano, inútil ha sido haber sido íntegro para Dios. No, eso nunca. Eso no es en vano. Gloria a Dios. Lo que pasa, hermanos, que hay un texto mal explicado, y ahora que viene de camino lo voy a decir. Lo que siembras, recoges. En esta tierra no se cumple ese texto al 100%, porque hay gente muy buena que su piedad, su respeto a Dios,
le ha llevado a una desgracia. ¿Dónde? Pues por ejemplo, Urías Eteo. Su fidelidad lo llevó a la muerte, ¿sí o no? Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por denunciar un pecado, eso le llevó a la muerte. O sea, que tú digas o diga yo, como se ha predicado, que si amas a Dios, que si respetas a Dios, las cosas te van a ir bien, eso no es muy cierto, hermanos. Porque la iglesia primitiva sufrió muchas persecuciones, muchos maltratos, y aun los 12 apóstoles, casi todos, exceptuando Juan el apóstol, murieron de mala muerte todos. Lo que siempre vas a recoger es en el sentido, es otro sentido. Nuestra recompensa no está en la tierra, no está debajo del sol. Nuestra recompensa estará cuando nos hallemos con Dios. Amén. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Entonces, hay muchos. Hay un texto que Eclesiastes, que yo quisiera meditarlo un poquito con vosotros, porque es tremendo. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Abraham. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Como tú no sabes, en otra versión dice, aquí que la tengo yo, como tú no comprendes la obra de Dios. Y hermanos, esto nos lleva a algo tremendo. ¿A qué algo tremendo, hermano Machaco? Ahora es cuando, después de hablar de todo lo general, vamos a intentar entrar en dos textos que se ha predicado mucho y se ha ignorado todo lo que se ha predicado. Daros cuenta qué palabra me atrevo a decir. Habacuc, capítulo 2, verso 1. Después de todo esto que no entiende Habacuc, en vez de hundirse, mirad la reacción de Habacuc. Lee, Abraham, Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Exacto. Dice que va a vigilar, como un centinela. ¿Qué? Lo que Dios responde. Y ahora veamos lo que Dios responde. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corran el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas apresure hacia él, hacia el fin. No mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aquí, hermanos, es el Evangelio según Habacuc. Porque aquí, pero es que preguntando yo, porque el otro día, estando estudiando y leyendo en Romanos, en Hebreos y en Gálatas, 3 veces citan el texto de Habacuc, ¿verdad, hermano Abraham? Amén. Pablo lo cita en Gálatas, Pablo lo cita en Romanos y el autor de Hebreos lo cita en Hebreos. Pero la pregunta surgió: el origen de esta palabra, ¿quién la dijo? Y yo pensaba, Abraham, que la dijo Habacuc, porque he escuchado a hermanos, siervos del Señor, diciendo, y Habacuc dijo. No lo dijo Habacuc, fue Dios que se lo dijo a Habacuc, que cambia mucho. Esta palabra, el justo por la fe vivirá, no es una palabra que el hombre haya dicho, guiado o inspirado por Dios. No, es una palabra que Dios dijo a un hombre de Dios. El justo por la fe vivirá. Pero es que esta palabra, hermanos, es la médula del Evangelio.
Por la fe somos justificados. Por medio de la fe somos salvos, ¿sí o no? Amén. Porque Cristo ha muerto por nosotros, pero si no creo, no soy salvo. Ahí Dios le estaba, por así decirlo, predicando y revelando la médula, la esencia del Evangelio de Habacuc. Por eso he dicho el Evangelio según Habacuc. En Romanos habla de la justificación por fe, ¿sí o no? En Efesios habla que por gracia somos salvos por medio de la fe. El medio es la fe. Pero es que Dios dice, el justo por la fe vivirá. Pero esa palabra, hermanos, vamos a ver, no siendo que yo ahora a la ligera hable. Tiene importancia porque la Biblia es inspirada por Dios. Y la dice Pablo. Y tiene importancia porque Pablo dice lo que decía era inspirado por Dios, ¿de acuerdo? Lo dice en Romanos, capítulo 1, verso 17. Lo dice también Pablo en Gálatas, capítulo 3, ¿no habrán? Así lo dice Pablo, lo repite 2 veces. Y Hebreos. Si yo no recuerdo mal, las 3 cartas que más doctrina tiene de todas es Romanos, Gálatas y Hebreos. Y en las 3 cartas está esta palabra. Y entonces eso me llamó la atención. Y dije yo, quiero saber el origen. No, porque esto fueron... Pablo repitió lo que había dicho Habacuc. Y el autor de Hebreos repitió lo que había dicho Habacuc. Pero yo he querido ir al origen. Y Dios le dijo a Habacuc, el justo por su fe vivirá. Y la fe es dada por Dios. Amén. La gracia de Dios nos da la fe. El justo por fe vivirá. Hermanos, hay tantos pasajes. Yo tengo asimilado seguir a un Dios, Emilio, que no veo. Porque Dios es espíritu. Y no se le puede ver, es invisible. Dios para mí es invisible, pero yo para Dios no, ¿eh? Él me ve a mí y yo no le veo a Él. Pero por fe sigo a un Dios que no veo. Y necesito esa gracia de Dios, porque la fe es dada por Dios. La gracia de Dios me da la fe. Necesito esa fe para seguir a un Dios que no entiendo. Gloria a Dios. A un Dios que no comprendo. Hermanos, día tras día, mes tras mes y año tras año, seguir a un Dios que no ves y a un Dios que no entiendes y a un Dios que no comprendo. Y hay días, muchos días, que tampoco siento. Sigo a un Dios que no veo, sigo a un Dios que no entiendo, sigo a un Dios que no siento y las cosas me van mal. ¿A qué me agarro, hermanos? Gloria a Dios. Y ahora quisiera hablaros por medio de la palabra, porque hay que hablar por medio del argumento y no a pesar del argumento. Después de poneros estos argumentos, yo no entiendo. ¿Qué no entiendes, machaco? Hombres de Dios y piadosos de Dios, con un testimonio intachable, que España se ha puesto a orar por ellos, por la pandemia, que estaban en la V y España ha estado orando por ellos día tras día, mes tras mes. Y parece ser que Dios no ha respondido. Y ya están en la presencia de Dios. No quiero mentar nombres por no gramatizar, hermanos. Y otros hombres de Dios, no menos, pero tampoco más, han caído malos y han dicho, hermanos, orar por fulano. Y el pueblo de Dios y las iglesias y los cristianicos nos hemos puesto a orar por él. Y Dios ha puesto su mano y lo ha sacado. La pregunta que dice la viuda, ¿por qué Dios escuchó las oraciones para sacar a tu marido y al mío no? Yo no tengo
palabras para decirle nada. Porque al que ha partido tenía un testimonio tan limpio y estaba tan lleno de Dios como aquel que Dios ha puesto su mano y lo tiene aquí sirviendo para su gloria. Yo no sé quién será mejor de los dos. Los dos tenían gracia de Dios. Los dos tienen respaldo de Dios. Y los dos tienen testimonio de que aman y respetan a Dios. Sin embargo, a uno por lo que sea, no ha querido Dios. No entraba en el plan de Dios. Pero eso díselo a los hijos. Díselo a la viuda. Díselo a los hermanos. Por eso a veces cuando yo escucho una palabra que lo dicen con todo el amor de Dios, pero muy torpe, y el pueblo de Dios oró, y como oró, Dios me sanó y me ha salvado. O sea, estaba en la UBI y le ha salvado. Gloria a Dios. Ha sido por el poder de la oración. O sea, la oración ha podido echar el pulso a Dios y le ha ganado. No, has orado, he orado por ti para que Dios te sanase. Y cuando Dios te ha sanado, he entendido que la oración que he hecho era conforme al propósito de Dios, que Dios te quería sanar. Pero cuando he orado por fulano con la misma fe y con el mismo entusiasmo que he orado por ti, he orado por fulano. Y por lo que sea, Dios se lo ha llevado a su presencia. He entendido que no entraba en el plan de Dios la oración que yo pedía. Pero por eso, hermanos, que Dios le ha concedido la salud, y cosa que nos alegramos todos, y que Dios les use a los que Dios ha conservado la salud y les ha sacado, hermanos, de la UV, del hospital, y están sanos, todo el pueblo de Dios nos alegramos que nuestros hermanos estén sanos. Bendecido sea su nombre. Amén. Para ese pueblo de Dios que no ha contestado Dios y que se ha ido al cielo, eran tan grandes hombres de Dios como aquellos que Dios ha sanado. Entonces no entiendo, entonces me encuentro yo con el problema de Habacuc. Nada más hago que preguntar, que preguntar, que preguntar. Y las respuestas que Dios me da no me aclara nada. Habacuc le respondió Dios y le dijo: yo levanto a los caldeos para en juicio para Israel. Le metió en problema. ¿Cómo levantas a una nación pecadora, que son más pecadores que nosotros, para disciplinarnos a nosotros? Entonces, viendo Dios que la mente de Habacuc estaba bloqueada, le gritó, le habló una palabra clave, le habló una palabra con tanto peso que yo tengo pena no tener palabras para expresar la grandeza de esta palabra. Habacuc, el justo por fe vivirá. Gloria a Dios. Habacuc, el justo por fe vivirá, no por sentimientos ni por corazonadas. Gloria. El justo por fe vivirá. Esas palabras fueron dichas por Dios. Y Habacuc las dejó escritas en este libro. Y el gran apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, otra vez lo dice en Romanos. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y el justo por fe vivirá. Y lo recalca en Gálatas y en Hebreos. Hermanos, ¿os dais cuenta? Y yo a eso le llamo el Evangelio según Habacuc. Y en Romanos dice que somos justificados por la fe. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Que gracias a Jesucristo somos salvos. Amén. Y la salvación está en Cristo. Pero está en Cristo al que cree en Él. Y creer no es creer en un montón de obligaciones. Creer no es un acto espontáneo, esporádico. Creer es una actitud continua y permanente y confianza en una persona, en la bendita persona de Jesucristo de Nazaret. La salvación está en una persona, en la bendita persona de Jesucristo. Ahí está nuestra salvación. Y vamos a terminar con el último capítulo, Habacuc, y perdonadme si hoy soy un poco más largo que otros días, pero querer reducir el libro
en un solo mensaje era muy difícil y es un poco complicado. Habacuc ora, verso 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice Habacuc, ¿no? Habacuc 3:2, ¿no? ¿Habrá? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Amén. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Otra versión que he leído yo, que la tengo aquí, y la Bequis dice, he oído tu palabra y estoy aterrorizado. Aterrorizado. He oído tu palabra y temí. Algunos oyen la palabra y no temen porque no la creen. Y el que no cree, no teme. He oído tu palabra y temí. Y dice una palabra, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívala. ¿Quién tiene que avivar la obra? Dios. Yo pensaba que era yo. Aviva tu obra, tú. La obra es tuya y tú tienes que avivarla. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Manifiéstate por medio de tu obra a la gente. Y con esto voy a terminar. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Verso 2, al final. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Vamos a terminar leyendo el versículo 2 completo y lo dejamos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de tu misericordia, Dios mío. Y dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den pan, mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Habacuc no dependía de las bendiciones externas. Hermanos, y ahí no entro ya. Creo que nosotros dependemos mucho de las bendiciones externas. Gracias damos a Dios por las bendiciones que Dios nos da. Gracias damos a Dios por las bendiciones temporales. A Dios les ha Dios, algunas personas les ha bendecido con salud. Todos queremos salud, pero algunos hombres de Dios no la tienen. Dependemos, Abraham, con demasía de las bendiciones externas. Nos regocijamos con demasía de las bendiciones externas. Y tiene que decirnos Dios, no regocijéis de que los demonios se sujetan, regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga.